Pues buenas tardes, estamos otra vez en las instalaciones del Real Casino de Tenerife y tenemos un invitado hoy de honor, que es Pepe Martínez, defensa central del Tenerife, uno de los mejores defensas que yo he tenido la oportunidad de ver en el estadio, y tenemos el honor de tenerlo aquí entre nosotros, al cual le voy a pedir que nos haga una breve reseña de su currículum, un poquito el deportivo y el profesional. El gran Martínez. Sí. Entonces, simplemente eso, que me digas, ¿estudiaste en la Escuela Pía? Sí, yo estudié en la Escuela Pía, jugué con el equipo de las Escuelas Pías, que quedamos campeones de... Ah, bueno, eso es una sí. reseña, porque yo también fui Sí. estudiante de la Escuela Pía y me alegro cuando le podíamos dar leña a la Salle, que después nos barrieron ellos a nosotros mucho tiempo. Pero... Y jugamos contra la Salle, contra la Escuela de Comercio, contra la Salle, que era San Ildefonso. Sí, San Ildefonso, en aquella época teníamos una rivalidad tremenda desde aquel entonces. Sí, y en la Escuela de Comercio y el ¿Y después estudiaste, te metiste en...? Y después estudié aparejador. Aparejador. ¿Y tienes, trabajaste en dragados y construcciones? Yo trabajé en dragados y construcciones, donde tuve práctica hasta que me jubilé. ¿Te llegaste a jubilar en la empresa? En la empresa, sí. Yo me jubilé en dragados. Y después en fútbol yo recuerdo de ti, Pepe, te voy a llamar Pepe Martínez, en realidad yo lo tengo, el conocimiento de él es Martínez. Era un defensa duro, como de los Hayes, porque se decía que tú decías que cuando pasa el balón no pasa el jugador. Sí. Y recuerdo esa etapa también, y hay que contar un par de anécdotas que nos iremos refiriendo a ellas a lo largo del programa. ¿Tú empezaste el fútbol? ¿En dónde empezaste? Yo empecé jugando pues en La Arboleda. ¿Era un equipo de donde...? La Arboleda era un campo de fútbol que quedaba en lo alto del barrio Salamanca. Ajá. Y vamos, para pasar al campo desde el barrio de Salamanca había que atravesar el muro grande, mientras que desde la zona del barrio Uruguay, que era al lado, por detrás del campo y por un lado del campo, vamos, y detrás del muro, pues se podía acceder. ¿Y eran fincas privadas? La finca era privada, sí eran privadas, las de por encima, sí, de Matilde Martín, Matilde Martín, de Salamanca. Sí, de Salamanca, Tomás Morales, la perpendicular a Matilde. Y después estaba otra finca por debajo de dos o cinco casas, más o menos. Y ahí empezaste tú los primeros pinitos de fútbol. Sí. Ya empezaste a... Y en las escuelas pías... empezaste ahí, el colegio del Quisisana. En el Quisisana, el famoso campo que teníamos allí para jugar a la pelota. Sí. Yo en la escuela pías pues empecé siendo el que está en la Rambla, por debajo de la Pureza. Igual que yo también, el colegio de abajo, el que decíamos, el colegio de arriba. Y después yo pasé a la Pureza, que admitían chicos y chicas. En esa época ya admitían, en esa época sí. Y después ya pasé a las escuelas pías. A las escuelas pías arriba. Sí. Yo era muy rígido en aquella época, no teníamos mezcla de niños y niñas, ¿no? Sí, no, era muy rígido. Y a casa íbamos caminando en grupo. Nos llevaban en hilera, íbamos desde toda la calle Enrique Wilson hacia abajo. Subíamos todo, barrio Salamanca para arriba. ¿Y te cogió la época de los babis del colegio de la escuela espía de abajo? No, yo soy ante al babi. Antes al babi. Esa fue la época que yo llegué después ya. Sí. También, y después ya el babi era después. Que también teníamos una disciplina con locura. Que ni la mili, yo siempre lo he dicho, en la disciplina que tuvimos en el colegio era muy tremenda. Dura. Los curas nos tenían... Sí, yo me acuerdo de quedarme castigado, ir castigado con el padre Rufino. El padre Rufino, que es un clásico en la de toda puerta, la vida, la puerta del Rufino. Era tremendo. Era tremendo.
además, horas y horas y ahí en la cachetadas puerta. de todo tipo, que no podías extralimitarte ni de broma, ¿te acuerdas? Sí. Yo te digo que yo he pasado más disciplina en el colegio que Sí. en la propia mili. Sí. Era tremendo, ¿verdad? Sí, La cosa que teníamos ahí. Sí. En el colegio era volviendo con terrible. el fútbol, entonces empezaste en la finca esa. Yo empecé en la finca ya en el colegio porque un tal José Luis que vivía cerca de casa me llamaba, íbamos a entrenar y jugábamos ahí algunos partidos así fuera de... Te contesto. Sí, ¿Y fuera del quién orden de... ¿Y tus ídolos en aquella época? ¿Tenías algún referente futbolero o no? No había... No había competiciones. No habían competiciones ni en nada en el... aquella época. No había muchas competiciones. Ya. Yo con José Juan, pues después ya en juveniles y... Tienen una amistad ustedes de hace tiempo ya. Hilberto, que murió, Hilberto el pobre, también, en paz descanse. grande. Y varios, Padrón. Padrón, otro referente Sicilia. para mí. También otro. Los dos jugaban los dos de medio. Cecilia Padrón, la famosa media esa también. La media esa, ¿Y sí. llegaste a jugar con Colo o no? ¿Con Colo jugaste tú? ¿Con Colo? Colo, el lateral derecho Ya pasó él al Atlético de Madrid. Sí. Cuando yo fui al Tenerife. Vamos, él jugó la temporada anterior a yo fichar en el Tenerife. Con Colo tienes una buena relación también, ¿verdad? Sí, Colo sí era un gran jugador. Jugó en el Atlético de Madrid. Sí. Pues. Incluso tú primero conociste a Rivilla, que era el rival de Colo, cuando vinieron a jugar a Tenerife también. ¿Quién? Rivilla, el lateral derecho del Atlético de Madrid. Sí. Era la alineación aquella de Menabeitia, Rivilla, Grifa Calleja, Ramiro Glaría, Jones Adelardo, Mendoza, Peiro Collar. Sí. Y después también recuerdo el partido famoso tuyo, que siempre yo te vi ese día, cuando jugamos contra la Unión Deportiva, contra el Barcelona. Que ese día Martín Marrero debutó en nuestro Tenerife, jugando de interior derecho, y marcó a Re y lo secó ese día. Sí. La alineación de ese equipo del Tenerife era Dorta, Martín, Molina Martínez, Felipe Borredá, Paquillo, Martín Marrero, José Juan, Padrón y León. León, el extremo izquierdo de Las Palmas, que nos los prestaron cedidos en partido porque vino a hacer el servicio militar. Ese partido aquí. Era tremendo. Sí, era tremendo. Y hubo una anécdota que es la que yo cuento siempre, que León Benítez se extralimitó con León y nuestro amigo actuó del Capitán Trueno defendiendo a León y le mandó una tijereta a Benítez en la propia cara de él. Y el hombre se achantó un poquito ese día en el partido. A mí eso lo tengo grabado porque estaba la defensa que hizo del chico canarión, de León Martín, fue digno de todo encomio. Me acuerdo de ese partido. ¿Recuerdas ese partido, no? Sí. Qué bueno, sí. Tremendo, la verdad que sí. No, es verdad. Martín era un jugador fantástico también. Y jugó contigo. Tuvo la suerte él de aprender mucho de ti. Y Borredá también. Borredá era un medio de cierre que formó una línea contigo tremenda también. Y Felipe eran pistoleros a sueldo la parte de atrás. Ojalá tuviéramos esos jugadores hoy en día, porque teníamos una defensa en la parte de atrás del Tenerife. Borredá, un jugador fantástico también, de los Gallas. Compañero tremendo tuyo también. Sí, el lateral izquierdo. Tenías a Felipe o Álvaro en esa época también. Álvaro también jugaba. Sí, Álvaro jugó. Que también de un rendimiento. Contigo todos rendían bien, porque dabas mucha seguridad al equipo. Jugábamos atrás. Y tenían un equipo, la parte de atrás era digna de todo encomio, porque por allí no pasaba nadie, es verdad. Ojalá tuviéramos jugadores de ese estilo hoy en día. Qué bueno, sí, es verdad que era un equipo bastante estupendo. Y con el equipaje antiguo, el clásico de la banda transversal, qué precioso es ese equipaje. Qué bonito, sí. ¿Verdad? Es muy bonito. Y después jugaste también con una serie de porteros, también tuviste muy buenos. ¿verdad? Sí. Desde Gómez también. Gómez, que es un gallego muy bueno. Sí. Godoy, Rincón, toda esa gente. Godoy, también, Rincón. La etapa esa muy buena del Tenerife. Eso te trae grandes recuerdos, ¿no? Sí. Claro.
Y sobre todo la seguridad que tú transmitías al equipo, Martín. Sí, sí. Los niños íbamos a verte a ti porque nos daba tranquilidad saber que estaba Martínez jugando ese partido. A todos los niños íbamos, de la escuela espía precisamente, nos desplazábamos a verte a ti. Sí. Yo me acuerdo de eso y claro, y del padre Rufino, que era... El padre Rufino era más duro que... Durísimo era. Sí. Qué bueno. Después recuerdo también un jugador que a mí me llamó mucho la atención, Evaristo, que llegó a jugar contigo, que vino de Las Palmas, hermano de Pepe, el portero de la Estrella. Sí. Pedazo jugador también, ¿eh? Sí. Tinerfeño, y sin embargo venía de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, es verdad, sí. También jugaste con Erasto, el palmero, que metía, de cabeza metía 14 goles, y era un buen jugador también, centro delantero contigo. La verdad que fue una etapa preciosa del Tenerife. Fue la etapa más divertida que yo he visto en el estadio del Club Deportivo Tenerife. Y ustedes nos daban una confianza tremenda. Se nos fueron yendo después, Colo se nos fue al Atlético de Madrid. Sí. Y a ti, yo sé que te intentaron fichar más de una vez. Sí, pero y hasta yo hice de las milicias cerca de Zaragoza. Ajá. Y estaba en el Zaragoza jugando... Miguel el Palmero era ese. Miguel el Palmero. Buenísimo jugador también. Un jugador tremendo. Claro. Y estaba Santos. Santos también, Eleuterio Santos Brito, otro de los históricos donde los haya, y fue estaba, compañero aquí también de Martínez. Hombre. No, es precioso saber que fueron contemporáneos de él, porque era un jugador histórico donde los haya. Sí, pues Santos era de compartir de vestuario con toda esta gente. ¿Llegaste a jugar también con Ñito? Sí, claro, Ñito. Mucho tiempo. Yo el partido que se lo llevó el Valencia, yo estaba en el estadio. Efectivamente. Y siempre me acordaré, no lo sueño porque fue así, el ruido del césped de Urtiaga, que era el centro delantero del Valencia, se oía las pisadas de Urtiaga, y Ñito, no sé cómo lo hizo, se quedó con el balón. Lo aguantó, Ñito era un buen portero, con el único defecto que tenía, que se iba al ataque, ¿te acuerdas? Que tenías que frenarlo mucho porque si no... Era un gran jugador. Y también me han dicho que Ñito, el cuerpo que cogió, lo cogió por Heriberto Herrera, que era el entrenador famoso, el sargento de Hierro, lo preparaba físicamente en la portería con los... Era tremendo aquello. Esa etapa era... Y los suertes de los porteros, teníamos también a Dorta, también fue otro gran portero que jugó también contigo, con unos suertes llamativos. A mí me encantaba... Sí, ya el otro día lo vi en el... Lo vi por la Rambla y también nos saludamos. Y nos ese es otro que quiero también traer por aquí. Yo tengo la intención de que vengan por aquí todos los jugadores contemporáneos a ti de esa época. Lamentablemente algunos han fallecido, como Álvaro, una pena también, Felipe también, pero tú eres un histórico donde los haya, y se van a alegrar muchos compañeros míos del colegio por traerte a ti, porque siempre me lo estaban pidiendo todos. Y gracias a Loli, la mujer de Pepe, que está aquí acompañándonos, pues hemos intentado convencerte. Hubo un acuerdo. Ha sido una especie de encerrona que le hemos hecho aquí al amigo, pero era de justicia simplemente. ¿Qué quieres comunicar más cosas, Pepe, que se te ocurra ahora? Pues nada, que la verdad que esto ha estado muy bonito y que tus recuerdos son estupendos. Hombre, a mí maravillosos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ustedes nos hicieron tan felices en esa época. Sí, pero el tema es el recordar esto con el ánimo que tú lo... Con el entusiasmo que le pongo, pero que me lo pusieron ustedes a mí primero. Qué cosa más bonita. A mí me encanta de verdad, y traerte a ti para mí ha sido un motivo de orgullo. Quiero que lo sepas, y la directiva del Tenerife, hombre, que tomen nota de esto, porque a mí me da pena lo que nos contó José Juan el otro día, que tuvo que venir un partido Tenerife-Las Palmas y lo invitó la Unión Deportiva, no el Tenerife. A ustedes yo pienso que no los están tratando con el respeto debido. Yo también creo en eso, y a mí por lo menos no se han dirigido nunca. ¿Nunca se han dirigido a ti? Nunca. Por Dios. Ni para una felicitación por mi día, por mi cumpleaños. Por favor. Y la Unión Deportiva Las Palmas, el otro día me lo dijo José Juan, que estaba aquí hablando de eso. Que lo primero que hacen es felicitar a todos los antiguos,
Sí. a todos los veteranos del club y lo hace la Unión Deportiva, que tenga que venir al estadio del Tenerife a invitarlo a él, porque los del Tenerife no se les ocurre, como es el caso tuyo, Sí. de invitarte y que vengas a presentar lo que sea, que Sí, sí, vayas al sí, estadio. sí, sí. Y no te Ah, han yo no, llamado nunca. vamos, hasta yo me he comprado no la entrada, La pues entrada, yo he que, o sea, llegado que a comprar con un abono y por todo Dios, eso no, por Dios, que baje Dios y lo vea. No, esto y, me pone, y me nadie saca. se ha acordado No, de... no. Fíjate tú, un histórico como es este hombre, por Dios, me cabreo, perdona que lo diga porque es verdad, pero chicos, tenemos que reivindicar la historia de nuestro club con personas como Martínez. Entonces, Es tremendo, sí. pues chicos, yo Es a mí muchas veces me ha dicho, uy, te has cogido tu cabreo más, interior también. más desagradable Claro, esta, claro, ¿verdad? que es verdad, es una pena Qué tremenda. cosa más Es fea. una especie de reivindicación que Sí. tenemos que hacer con... Además, yo hace poco no me acuerdo con quién hablé. Sé que hablé con alguien y dice, ¿qué dices tú? Que ni siquiera, digo, no, a mí no me han llamado nunca, ni siquiera me han... Nada, yo no sé nada. Las asociaciones de veteranos no Dice, están... pero Yo no no me sé. digas eso, que ahora mismo Claro. voy a yo a hablar con una directiva, con el que sea en el Claro, estadio y tal. claro. Y eso no hay derecho y tal. Tampoco sé nada. Pues fíjate, qué No pena. sé. No, a mí me enerva mucho todo eso porque estoy pensando ahora mismo don Enrique Pereira, que es otro clásico de la historia del Sí. Tenerife, y lo dice a cada momento. Dice, tenemos olvidados a los veteranos del Tenerife, cuando teníamos Sí, que es tener verdad. un local especial para ustedes, para que se reúnan, compartan juegos o compartan lo que sea. Es verdad. Por Dios, eso es... Es un aislamiento totalmente. Total, Yo, de- bueno, de- muchas veces veo yo gente que me cuesta un poco reconocer, Claro, no, es lógico también, pues por son paso del tiempo. tantos años sin Claro, verlo. claro. Y yo aquí en el casino tengo que decir una cosa. Yo me encuentro a cada momento con personajes históricos de nuestro Sí. fútbol y siempre me preguntan por ti, porque Sí. dice, ¿qué pasó con este hombre? ¿Dónde está? No sabemos nada de él. Y digo, y son personas que espero que con este programita de hoy refresquemos un poco la memoria. Pero bueno, pero que Sí, coincidió. lo que pasa es que venían de Zaragoza Miguel, Eso es que importante jugó en el decirlo. Atlético de Madrid, Sí, sí, un internacional. extremo derecho palmero, palmero de tu tierra, histórico donde los haya, y se sacaron fotos con él también en esa época. Y usted también vio a Santos también en esa época allí. Sí. Eso también hay que reflejarlo. Entonces, y Miguel el Palmero, un histórico. Sí. En Zaragoza sí jugaba. Era, en la época que yo estuve allí, era Ramayé el entrenador Del del Zaragoza. Ramayé fue un portero histórico del Fue un Barcelona. portero del De Barcelona, Ramayé, que fue Olivella, internacional. Rodríguez, gracias, sí, ese equipazo del Barcelona. Pues yo entrenaba en el Zaragoza y siendo Tú estuviste haciendo la milicia universitaria, te tocaron allá, ya de Alférez, de Alférez. me tocó al lado de Zaragoza. De Zaragoza, Entonces lo que iba mucho allí, veía mucho a Santos, A Santos, y a Miguel. Ya. Salíamos a Hombre, lo mejor Santos se habrá juntos. alegrado mucho cuando te vio allí, ¿no? Sí, Un chicharrero sí. allí Sí, en Zaragoza. sí. Que Santos es uno de los mejores jugadores también que yo he visto en el estadio. Eleuterio Santos Brito, Sí. el número 8 por excelencia del equipo del Tenerife. Tinerfeño, que era un equipo que quedamos campeones de juveniles y O sea que ya era estaba- un equipazo ya estabas impresionante. destacando ya en aquella época. Sí, ya. en el Atlético Y Tinerfeño. después jugaste Y en después el... pasé al San Andrés, Al San Andrés que también. me llevó Vitoriano. ¿Y coincidiste allí con qué, Coñito? ¿Eh? ¿Ya estabas Coñito, estabas jugando en el San Andrés o no recuerdas eso? No me acuerdo de eso. Bueno, pero... No me acuerdo. No, pero no, bueno, y después en el Real Unión sí jugaste. Después Vitoriano me llevó Al Real Unión. al Real Unión. Y ahí coincidiste con, Y también, así con Colo también, otro de los históricos. Santos también estuvo en el Unión, Santos creo. ya estaba, Ya estaba ya. en En Zaragoza ya. en Zaragoza. Y después de ahí, pues pasé del Unión, pasé al Tenerife Al Tenerife ya directamente. directamente. ¿Y cómo recuerdas tú esa llegada al Tenerife en esa época? Pues... ¿Quiénes eran los jugadores que te encontraste tú como y- Padrón, Padrón, Villar? Sicilia, Sicilia estaba allá también. sí, Fueron- Villar, Villar también.
Y Paquillo. Paquillo, otro de mis jugadores. Sí. Mira, ¿tú sabes quién es uno de los jugadores que yo para mí siempre le he tenido una tremenda admiración? A Beitia. Beitia. El catalán aquel que jugó, Sí. bueno, vasco, que jugó en el Barcelona. Jugó Exactamente, de extremo izquierdo sí. Y dio un rendimiento tremendo en el estadio, aquí. Sí. Y también estuviste con él, compartiste Sí, vestuario sí, también. sí, también estuve con él, sí, él. sí, sí. Formaba a la izquierda con Padrón. Sí, También exactamente. muy buena, la verdad. Prácticamente empecé un poco conocí las cosas del fútbol un poco, fue a través de Vitoriano, Victoriano. que es hermano de Rogelio. De Rogelio, Es hermano, Vitoriano Rogelio? era hermano, vamos, no Sí, sé sí, si. porque Rogelio- Hermano de Rogelio, el que. el masajista, ¿no? Masajista del Tenerife. Rogelio me enseñó a mí hasta vocear, imagínate luego. Pues ese tenía Vitoriano era era fíjate, hermano. que era un hombre también del club Sí. total. Y es que Vitoriano jugó en el Tenerife de medio. Ese no lo Sí, sabía, sí, ese sí. es otro histórico. Fue un gran jugador. Bueno, ese es otro que me interesa rescatar un poco, saber si sigue vivo Vitoriano, pues sí, También. pues, fue un gran jugador. o no. Fíjate. Y él, conmigo, pues mira, el Atlético Tinerfeño me llevó a San Andrés Fíjate. y del San Andrés me trajo al Tenerife. Al Tenerife. ¿Y cuál fue la propuesta que te hicieron a ti en aquella época para fichar por el Tenerife? ¿Te hicieron Yo no, cantidades de dinero No. o algo? oye, que Tenerife te quiere. Ah, sí, bueno, Sí, estupendo, bueno. y ya está. ¿Y te ilusionó el fichaje? Me ilusionó el fichaje. Me acuerdo que me dijeron de 125.000 pesetas de fichaje. Pasamos de primera división, la época que yo también conocí, a segunda división. Sí, Se hicieron una serie de fichajes de jugadores canteranos como fueron Santiago, sí, Pilín, Sí. Saavedra, todos estos chicos, pero aún así fue una época muy dura en segunda Sí. división, Mm. porque era un equipo que teníamos aspiraciones, pero de mantenernos simplemente. sí, Fue sí, muy sí. duro, ¿verdad? Después a los 2 o 3 años se subió otra Se vez. subió, pasado Otra ya el vez, tiempo, que claro. fue. Ya con el presidente nuevo, pero bueno, bajamos de primera división, se intentó hacer un equipo canterano, pero no dio el resultado que yo pensaba. Yo vi a Santiago, buenos jugadores, todos estos chicos, vino también Erasto y toda esta gente, Sí. pero no, y Evaristo también de Las Palmas incluido. Evaristo, sí. También, pero no, yo esa época la recuerdo un poco sufriendo en el estadio, Sí. pasando penalidades un poco, La verdad que Con- sí, con- pues sí. con mucha Pues sí. bravura y mucha... Es que el transporte del Tenerife era bastante complicado. Teníamos que ir, llegábamos a veces en barco a Cádiz y de Cádiz Eso coger era y una de Cádiz odisea coger terrorífica. Transbordadores. coño, una guagua de estas, Ya. ¿sí? Un autocar de estos, e irnos hasta Madrid. Era horroroso eso, aparte que eran Horroroso. 2 salidas Teníamos fuera. que salir un jueves de aquí, Chacho, claro. salíamos los jueves. Y tú teniendo el problema de que estabas ya trabajando con dragados. Con dragados. Tenías que conseguir permiso. A mí, yo sé que fue una vez el gobernador civil A directamente interceder por ti. a hablar con Dragados, con el que estaba aquí de presidente de Dragados, que era aquel, ¿cómo se llamaba? El presidente fue el que te autorizó expresamente que tú pudieras viajar con Sí, el Tenerife. porque fueron a hablar con él eso. y fue a hablar con él el que era aquí gobernador civil. Fíjate, hasta dónde llegaban los ¿Hasta temas. dónde llegó? Y entonces fue a hablar y Dragado me dio permiso, porque eran los viajes aquellos que tardaban 4 y Era 5 horroroso días. los viajes, que lo que hemos comentado en otras ocasiones, que estabas 2 semanas fuera Sí. y quedándote... Jugábamos primero 2 Era- semanas fuera, y yo en eso que jugábamos 2 semanas fuera, iba a Cádiz, cogía el barco, venía y llegaba aquí el martes Por Dios, a trabajar. a trabajar, claro, porque Y era después me iba el viernes otra vez, mi madre. cuando tocaban 2 partidos. Que era la anécdota que me ha contado también Martín Exactamente. Marrero, que decía, Martínez nos decía, cuando estaba repartiendo stop Sí. aquí, decía, ahora tú, te decían los goditos de Sí. turno, dice, cuando te cojamos allá,
le vamos a dar leña, y Martín decía, se excusaba diciendo que el que daba leña eras tú, y se quedaban las cuentas pendientes para el partido de vuelta. Eso me lo contaba el propio Martín Marrero, lo he dicho, que es otro jugador que quiero traer también por aquí. Esas anécdotas son tremendas. Y también recuerdo un partido que sufriste un poco marcando un extremo del Hércules, a Ramón. Ramón, el extremo izquierdo del Hércules, ese día no te salió el partido completo, le sacudiste un poquito, pero no lo suficiente. Y me acuerdo que nos metió un gol en el minuto 70 y tantos ya de partido, metieron el 0-1 el Hércules, nos ganaron con un gol de Ramón. Ramón es el extremo izquierdo que jugaba en el Hércules y que tuvo un problema de corazón y se tuvo que dejar el fútbol. Sí, yo recuerdo cosas de eso. Sí, recuerdo... El extremo izquierdo buenísimo, pero ese día fue la única vez que te vi apurado un poquito marcando a un jugador. La única vez que te vi, porque siempre eras un puntero tremendo también en los marcajes. Dejaba seco a todos los extremos de aquella época, y mira que pasaron extremos buenos también. Como un tal Soriano que jugaba en el Cádiz. Soriano, era muy bueno, ¿te acuerdas de Soriano? Era buenísimo. Y sin embargo tú lo secaste totalmente, no lo dejaste mover. Esa era la tranquilidad que nos daba Martínez en aquel entonces. Llega un momento que te decides quedarte en Dragado y abandonar un poco la práctica del fútbol. ¿Cómo se lo tomó la gente en ese momento? La directiva que te decía. La junta directiva fueron a hablar con mi padre, hablaron con también Cándido García San Juan, que era el que un poco hizo de intermediario en... El hermano de don Pedro García San Juan, que posteriormente fue presidente del Tenerife. Exacto, sí, y me parece que sí, vamos. No imagínate todo lo que movilizó este hombre para poderse, porque claro, y mi padre lo que quería es que estudiara y que terminara la carrera, y mi padre siempre era eso. La carrera. Le daba prioridad a la carrera y que terminar. Bueno, hay que darse cuenta también que fuiste uno de los primeros universitarios en aquella época del fútbol, porque casi no habían jugadores que tuvieran carrera. No, que tuvieran carrera no. Posteriormente, pasados los años, ya empezaron Gárate en el Atlético de Madrid, ingenieros, y algunos abogados también. Sí. Como la Pero vamos, que el Tenerife, la primera revolución prácticamente fui yo. Y cuando ibas a la península, ¿qué recuerdos tienes tú de la época aquella allí, en los partidos que jugabas con el Tenerife? Yo recuerdo, la trayectoria era brutal, con ustedes que tenían que ser traspases para acá y para allá, ¿no? Los problemas eran los transportes que teníamos, las comunicaciones, claro, que no existían. Y se quedaban en Madrid, me dijo... Nos quedábamos, a lo mejor cogíamos dos partidos que teníamos fuera. Pues uno jugábamos el partido. El partido siguiente, pues a lo mejor nos íbamos a un pueblo que fuera cercano, pero cercano de un palizón de... Y a base de bocadillos, según decía don Enrique, y haciendo milagros, ¿no? Don Enrique y así íbamos cerca del segundo partido, de quedarnos en un hotel por allí, nos quedábamos. Pensiones de mala muerte más de una vez, ¿no? La verdad que fue una etapa milagrosa del Club Deportivo. La verdad que sí. ¿Tú la recuerdas con cariño, esa etapa? Yo no recuerdo con cariño un poco, sí, porque claro, uno era joven. Claro, un chico joven que... Y nos divertíamos, hablábamos, charlábamos, teníamos nuestras conversaciones. ¿Quién era tu compañero de viaje más o menos? ¿Con quién intimabas más? Felipe. Felipe, sí, curioso. Felipe fue compañero mío. Y vamos, yo en la caseta, nosotros de aquí, yo siempre me acuerdo de que él venía y se sentaba al lado mío a cambiarse de ropa. Fíjate, Felipe, el padre, el hijo de Rogelio, que era el masajista. El hijo de Rogelio, que Rogelio era masajista. Otro histórico también, donde lo haya, que ya te dije que fue el que me enseñó a mí a boxear. Rogelio era un hombre histórico, y aparte un hombre con mil vivencias también. Después tenemos, te vuelvo a repetir un poco,
¿Cómo recuerdas tú? Los viajes eran criminales, Sí. totalmente. Que siempre, Eran viajes malos, que se quedaba ruines. una pensión en Madrid, también ha dicho don Enrique más de una vez, una pensión en Madrid, que de ahí partían a los demás sitios donde tuvieran que ir a jugar. Sí, pero ¿A ti no... te, sí. te tocó la separación de grupos del norte y sur del Tenerife? ¿Lo viviste eso? ¿Te acuerdas que Yo jugaba, no, en el yo... grupo sur, que era el... no, sí, pero Bueno, jugamos contra el norte también. también allá te tocó la etapa Sí, esa, que sí. también vino el Gijón y todo. Eh, En la época yo recuerdo el Tenerife en Mestalla, que era el equipo filial del Valencia, Sí, sí. que daba más lata que todo, pues tenía con chiquitos jóvenes muchos Sí, también. Mestalla, sí, me acuerdo de Mestalla. Sí. Mestalla también. Bueno, pues Martínez, ¿cómo tú pudiste compaginar un poco tus estudios con Con la el... práctica del fútbol? Eso es lo que más me asombra también. Sí, pues la verdad es que me costaba mucho, Sí. pero me costaba mucho, pero vamos. Y tu padre intervenía mucho siempre Y también. mi padre se agarraba unos Tremendo, cabreos de... tremendo. Uf, Me- como era él, que él era un hombre... Incluso me comentaste una anécdota en un partido, tu padre en el estadio, y que nombraron a su mujer, santa Sí. mujer, que era tu madre, y el hombre actuó dando una trompada a algún... Sí, al tío que estaba que por estaba debajo. él. Imagínate los riesgos que hay también, eso es una anécdota que hay que contarla. La persona que se extralimita con la madre del jugador y que se puede encontrar con una sorpresa de que esté el fáter por allí, Yo le daba a mi padre la entrada del estadio. del estadio de preferencias que me daba. Le Y daba él, una se, invitación, él se quedaba en Herradura. se iba a Herradura, o sea que no se iba a la... No se iba, sino se quedaba en Herradura. Tú miras desde el estadio hacia el norte Sí. y la herradura de la herradura. parte izquierda es la que de él se sentaba. La herradura- que es la que estaba En la grada de madera aquella, que ahí no hubo más accidentes de milagro, porque aquellos lo mantuvieron de primera división Sí, en pero, madera. sí, ¿te acuerdas? pero él iba en la de abajo, Ya, en la otra de abajo, y se comunicaba, ese no, porque se comunicaba por la parte de arriba Sí. con preferencia. claro, ya recuerdo esa parte también, Eso, y él ya se sentaba allí en aquella parte. en aquella parte. ¿Tú te acuerdas cuando se jugaba abajo hockey sobre patines? ¿Lo llegaste a ver eso alguna vez? No, Abajo abajo había de una la cancha parte, de la zona de... de herradura, abajo había una canchita de hockey. No la herradura, No, ya. es la del sur. En la del sur, sí. Sí, Yo me acuerdo de ir también, yo iba a San Sebastián Sí. para ver la cara de los jugadores de cerca. Porque tal era mi afición al fútbol que me ponía Sí. ahí a verlos, para verlos a todos de cerquita. sí, Y ver a sí. Martínez repartiendo y dando a diestro y siniestro. Yo oía que me insultaban, pero Por cierto, te insultaban mucho cuando los viajes tuyos en la península. sí, se metían conmigo. Aquellas expresiones, si quieres, después lo metes por donde sea. Aquellas expresiones que nos llamaban africanos, moros, Sí. ¿los viviste alguna vez? Sí, también. Porque Sí. no, es Moro, verdad. africano. Africanos, nos llamaban de todo. Más moro. Más moros. Y Colo me contó alguna otra vez que metían palitos y cosas por las gradas, las señoras incluso que le intentaban pues sacudir un poquito si podían, si se extralimitaban un poco. Era una etapa también de fútbol muy dura, también salir fuera era tremendo. Era tremendo y sobre todo los equipos canarios éramos muy perseguidos. Claro, yo pienso también que había en los viajes, Sí. a ellos les molestaba venir a Canarias, Sí. porque quieras o no, pues Sí, Canarias era... la verdad que era bastante difícil Sigue y siéndolo hoy en día. engorroso Claro, me imagino. el venir aquí, pero ¿Y los árbitros, cómo te llevabas tú con los árbitros? eh, ¿Eras correcto Casi sí. o alguna vez se te escapaba algún...? algunos se escapaban, vamos, sí, pero normalmente ni le hacíamos. No hacía mucho caso tampoco No le para hacíamos evitar los mucho roces. caso. Hodgson no era, en esa época No. no, yo tocó. Yo tuve a mi padre que fue miembro de la directiva del Tenerife, pero fue cuando ficharon
a Correa, aquel central uruguayo, Sí, que vino a me ser acuerdo de Correa. sustituto tuyo, Sí. en cierto modo. Sí, me acuerdo Era de un él. armario también, Correa, Sí. un central muy bueno, Sí. uruguayo. Y del lateral izquierdo jugaba que fue el que yo sustituía. A ver, en la época estaba, bueno, Martínez, tú también alguna vez jugaste también de lateral en emergencia. Sí. Álvaro Morín, Prieto, también chicos que jugaron en la época tuya. Ninguno de esos Eso era tampoco. el lateral izquierdo. Ya. Álvaro es el lateral que yo más recuerdo en la etapa tuya en el Tenerife. Sí, sí. Con Sicilia, Padrón y toda esta gente. Sicilia Padrón jugó a la media. Paquillo también, al extremo izquierdo, y Beitia al extremo izquierdo. Beitia. Que también jugó. Sí, llegó bueno, llegó una alineación que llegó a ser el único peninsular que llegó, el único peninsular en el era Beitia, Tenerife. al extremo izquierdo, Todos los demás ya que eran era de la Tenerife. etapa de la primera división que se había quedado jugando en el estadio. Era un hombre muy querido aquí. Y Paquillo también. Paquillo era canarión y un jugador que se hizo querer mucho aquí. Evaristo también, ese medio que era de Tenerife, pero que había jugado en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Y Erasto también había jugado en la Unión Deportiva Las Palmas. Erasto era un armario palmero, que no veas cómo metía goles de cabeza. Si metía 20 goles, pues 12 de cabeza. Sí, sí, sí. Y Godoy jugó también con nosotros de lateral derecho y había sido extremo izquierdo. Y lo bajaron a lateral derecho y dio un rendimiento fantástico en el Tenerife. Y Prieto, el que tú no recuerdas a Prieto, el lateral izquierdo. Seo también fue central, que yo, no sé, me parece que llegó a jugar contigo, no estoy seguro. Seo era un central que jugó en la Cultural Leonesa después. ¿No recuerdas a Seo? Un buen central era, un hombre... Sí, pero yo no, pues tuvo que haber sido anterior a... No, ese fue posterior a ti. O posterior. Posterior, pero ya seguramente ya te había... La decisión de dejar el fútbol por tu profesión, ¿te compensó en alguna manera? Me compensó... renunciando al fútbol. Renunciando al fútbol, o sea, me compensó... económicamente y todo, por así decirlo. Sí. Sí, me quedé trabajando, fui a Dragados a trabajar y dio un giro tremendo a tu vida también. ¿Extrañaste mucho las salidas al hombre, fútbol? claro que la extrañaba, y sobre todo el fútbol y la gente que te rodeaban en aquella época. Que me rodeaba en aquella época. Sí. Y sobre todo al amigo Felipe, compañero de viaje, tienes que haberlo extrañado mucho también. Sí, a Felipe sí, mucho. Felipe era un hombre entrañable, ¿verdad? Sí, muy buena persona. Sí. Tengo aquí un amigo de él que es primo de Felipe, y tengo tertulias con él hablando siempre de Felipe, que lo recuerda también con mucho cariño. Y otro jugador que a mí me llamaba la atención en la época tuya era el lagunero Sicilia. Sicilia, sí. Era un medio jugaba con Padrón, sí. Tremendo, Padrón. Sicilia Padrón era una media como la famosa media. Muy bueno era. A mí me gustaba mucho. Y como compañero y yo jugaba con él, hoy compañero. ¿Te sentías bien apoyado en la...? Sí. Y futbolísticamente también era un medio de cierre tremendo también, ¿verdad? Sí. Un gran jugador. En la época ya Felipe ya jugaba, prácticamente jugó casi todo de lateral derecho. De lateral derecho. Que había jugado también en el Elche, otro histórico del Elche también. Efectivamente. En fin, pues Martínez, para mí ha sido un honor, no lo siguiente. Un placer tremendo tenerte hoy en nuestro programa y espero echar mano de ti para más cosas de recordar. Muchas gracias. Ha sido, eres un honor y un encanto de ti. Muchas gracias.